Jesús fue de Nazaret a Cafarnaún y el día sábado entró en la sinagoga para enseñar, para explicar el texto del Evangelio que ese día se leía. Nos dice San Marcos que la gente quedó asombrada porque Jesús enseñaba con autoridad, no como los fariseos. ¿En qué sentido Jesús habla con autoridad? La palabra de Jesús son convincentes y podríamos preguntarnos en qué está la novedad de la doctrina de Jesús. ¿Por qué Jesús o por qué la gente dice que Jesús habla con autoridad? ¿En qué está la novedad de las enseñanzas de Jesús? La novedad no está tanto en las palabras que Él dice, porque Él va a enseñar a la luz de las enseñanzas de los profetas y de los antiguos maestros de Israel, sino la novedad de Jesús va a estar en que su palabra es una palabra transformadora, en que su palabra, quien la escucha, no queda, diríamos, sin ningún cambio en su vida, sino quien escucha realmente la palabra de Jesús, va a haber una transformación, va a haber un cambio en su persona. Y esa es la novedad de la doctrina de Jesús, no tanto en sus palabras, en sus enseñanzas, sino más en el efecto que va a causar las palabras y las enseñanzas de Jesús. San Marcos también nos dice que en la sinagoga estaba un hombre poseído por un espíritu inmundo. Cuando en los evangelios se nos habla de un espíritu inmundo, pues se está hablando del demonio. Y el hombre aquel que tenía ese espíritu inmundo empieza a cuestionar a Jesús y lo cuestiona de una forma fuerte. ¿Qué tiene que ver con nosotros Jesús de Nazaret? Y ya entra un diálogo entre el demonio y Jesús termina diciéndole: sal de ese hombre, y el espíritu inmundo lo obedece. La gente se da cuenta, las palabras fuertes de Jesús, sus palabras que transforman a la persona, sobre todo al más necesitado. Pero por otra parte, aquella gente que estaba en la sinagoga también se da cuenta del poder que tiene Jesús sobre los espíritus inmundos, sobre el demonio. Y empieza, podemos decir aquí, una época de liberación del pueblo de Dios a través de las palabras de Jesús. Jesús se hace presente ya no solo como el joven profeta de Nazaret, sino también ya podemos ver ahí su dignidad de hijo de Dios, y como hijo de Dios, como Mesías,
a liberar al pueblo de los espíritus inmundos, con su palabra, ayudar a que las personas se transformen. Jesús empieza pues su misión de establecer el reino de Dios en Cafarnaún, en la ribera de Galilea, del mar de Galilea. Y Jesús se hace presente, y al final del párrafo que escuchamos, San Marcos nos dice que su fama crecía en toda la ribera de Galilea. Aquí podríamos preguntarnos nosotros. Yo leo, escucho el Evangelio de Jesús, pero esa palabra de Jesús contenida en el Evangelio, ¿qué tanto me cambia interiormente? ¿Qué tanto me transforma? ¿Realmente esa palabra de Jesús provoca cambios en mi vida? Es lo que tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, si esa palabra de Jesús nos está transformando, nos está cambiando en nuestras relaciones con los demás, en nuestra propia conducta.